Insisto, en esto de la política hay asegúnes. Por ejemplo, yo recuerdo que el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, colocó una sillita, se sentó enfrente del Palacio Nacional y esperó a que el presidente le diera audiencia para demostrarle, porque eso lo había solicitado el presidente en una mañanera, para demostrarle los vínculos del narcotráfico, del crimen organizado en las elecciones. Nunca lo recibió el señor presidente. Pero ¿qué tal con la mamá del Chapo? Hasta fue a saludarla a su vehículo y decirle, ya leí la carta que me mandaste. Hay sus asegúnes. Reforma, ¿cómo ves esto de las reformas? Es decir, imposición. Si no pasa como yo digo, eres traidor a la patria. ¿Es correcto visualizar así la democracia? No, a mí lo que me parece es que ha habido una gran confusión, y lo planteo así de clarito como debiera ser. ¿En qué consistía la iniciativa del presidente? ¿Qué quería reformar? ¿Y qué es lo que no estuvo de acuerdo la oposición en que se reformara? Yo lo planteo por eso en estos términos. Queremos una empresa pública en la Comisión Federal de Electricidad que sea la que maneje todo el sector eléctrico, desde luego con energías limpias también. Pero luego, ¿cuál era entonces la otra propuesta? Que no, que entraran también capitales particulares y que entraran empresas. Bueno, la iniciativa del presidente, de acuerdo con lo que yo he leído hasta donde encuentro esa iniciativa, inclusive dejaba que los particulares pudiéramos tener nuestras placas fotovoltaicas y generar nuestra electricidad para nuestra propia casa. Hay zonas del país que podrían tener la energía mucho más barata con energía solar. Quinto país potencialmente en irradiación solar. Es correcto. Bueno, pero estas cosas no las vi en el debate, porque todo se fue crispando, como si fuéramos un grupo de mexicanos contra otro. Eso no le ayuda en nada a la democracia. Por eso, insisto, más participación ciudadana, más información. Tú decías ahí acerca de estos grupos, sí, pero hay otros grupos que lo que intentan es desprestigiar ese derecho a la manifestación. Y esto tampoco lo ha dado a conocer el gobierno. Mira, yo lo que creo, Carlos, lo que pasó el 17 de abril con la reforma energética o eléctrica a la que se le dio un revés, y tan es así que el propio presidente dijo el lunes pasado que esto no ha terminado. Amenazó con mandar una reforma a la ley minera. Dijo, estamos blindados contra la traición. Sí, bueno, eso lo dijo. ¿Qué es traición? ¿No pensar como él? Bueno, fueron 223 votos que no pasaron su reforma. Entonces no puedes acusar a 200. De traición no puedes, es muy grave. Sí. ¿Traición a qué? Pues es traición a la patria, él les llamó así. ¿A qué? Porque están en contra de una reforma. Mira, yo lo que te puedo decir... Él estuvo en contra de la reforma de Peña Nieto, ¿entonces es traidor también? Carlos, lo que tenía que hacer el presidente, como lo hicieron otros presidentes en su momento, esto no se hizo en un periodo ordinario o extraordinario, y mucho menos en una discusión dominguera, y mucho menos anunciar en una mañanera que voy a mandar un cambio de ley. Lo que se hizo en materia de reforma eléctrica, cuando la Comisión Federal de Electricidad llegó a ser empresa de clase mundial, era una empresa que no tenía tantos contratos con empresarios privados, lo cambiaron, se hizo un acuerdo de libre comercio, que luego se volvió tratado, que ahora se modificó y ahora se llama TEMEC. Entonces, no es solamente caprichos, Carlos, los que podemos hacer porque tú lo quieres cambiar o quieres pasar a la historia como el héroe López Mateos que hizo la reforma a la ley eléctrica o la ley petrolera o los cambios que hizo Lázaro Cárdenas. No se hacen así las cosas, pues no eres un dictador, ni tampoco eres una figura que puede hacer el cambio de un momento a otro. Lo que hicieron otros presidentes con un Congreso a modo mayoritario en su favor fue modificar la ley. A ti te vinieron a decir como empresa, como persona pública, como persona física, que podías cambiar ahora las circunstancias y que tenías que cambiar a economías más limpias y a energías más limpias, y de repente te quieren cambiar otra vez la ley cuando ya invertiste, ya hiciste todo el cambio. Creo que ahí el mensaje no funcionó. Tendríamos que romper los tratados que tenemos para poder hacer una reforma como la que quieres. Se hablaba incluso de una expropiación de empresas
eléctricas en México, Sí. que eso sería desastroso y grave para el país. Yo creo que hay, tú has participado del gobierno, eres parte del gobierno, tú sabes del poder, hay asesores, hay doctos, hay experimentados que son los que determinan estas políticas y las someten a una iniciativa para que sea valorada por legisladores que se supone ya pasaron hasta la preparatoria, ¿no? Pero lo que vimos este domingo con la reforma eléctrica da vergüenza como país, ¿eh? Y te puedo garantizar, Mauricio, que gran parte de los legisladores que gritoneaban en el salón de plenos no tienen pleno conocimiento de lo que tú nos estás informando en este momento. Pues mira, no lo sé porque el debate realmente lo que mostró fue dos grupos crispados y ensoberbecidos de un lado y del otro. Yo me imagino, pensemos un poco en Francia, si el gobierno quisiera privatizar Electricité de France, a ver cómo reaccionaría el pueblo francés. Yo creo que lo que pasa es que allá han visto cómo se ha desarrollado históricamente la electricidad y aquí se fue perdiendo. Y lo que pasó en el gobierno anterior, que hasta modificaron la estructura ideológica del PRI y que cambió precisamente para privatizar todo esto, pues es lo que ahora se está reclamando. Entonces, sí, ir en favor de una corriente que está en contra, por cierto, que define mucho al mexicano, que le gusta más ir en contra de que a favor de. Esto es muy común. Sí, claro. Pero tenemos que encontrar que estemos mejor informados, pero no informados del pleito, informados de qué se pelea, qué es lo que está de un lado y qué es lo que está del otro, para poderlo entender. ¿Alguien se acordó de Laguna Verde? Digo, pues, porque era una fuente generadora de energía muy... ¿Alguien se acordó? La única planta nuclear. ¿Y entonces? Y que además se atacó mucho cuando se construyó, recordemos. Es correcto. Pero no ha pasado nada, afortunadamente, y esperemos que no pase. Como hace un momento que decías lo de los ferrocarriles. ¿Por qué cerraron la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, donde hacían hasta los trenes del metro? O sea, sí tenemos la mano de obra mexicana, sí tenemos la capacidad para hacerlo, pero gobiernos han venido a cerrar esa posibilidad. Contra eso estamos. Gerardo. Yo creo, Carlos, que el gran perdedor de todas estas propuestas, tanto el proceso revocatorio como la ley eléctrica, ha sido el gobierno actual, por no saber dar el mensaje. Creo que el haber violentado las propias leyes que emanan de la Constitución ha sido contraproducente. Me parece que ha sido para la administración de la Cuarta Transformación contradictorio el hecho de querer desaparecer los certificados de energías limpias, querer obligar a las empresas a que cambiaran ahora todo el esquema de operación de electricidad en el país sin haberles propuesto. Me parece que 150 horas de parlamento abierto fueron tirados a la basura sin haber escuchado a nadie. Me parece que el movilizar a una gran cantidad de diputados en un propósito que ni ellos mismos se han entendido cuál es el mensaje, y el no tener en su cabeza muy claro que para poder romper esos esquemas de los cuales hoy el presidente quiere modificar en el país, se necesita romper primero todos los acuerdos que tienes con Canadá y con Estados Unidos. Es un despropósito que me parece que el gran perdedor de todos estos ejercicios ha sido el gobierno actual. Hay evidencias y hay contraofertas de información que nos confunden. A ver, se habla de un Estado de Derecho, se habla de la fuerza de la Suprema Corte de Justicia, se habla de la aplicación de sanciones y leyes a quien la violenten, pero no hay explicaciones para lo de Ovidio Guzmán, no hay explicaciones para la riqueza de José Ramón López Beltrán. Esa agenda el presidente ya la dejó a un lado. Le interesa decirle traidores a los periodistas o a los legisladores. A ver, el asunto de la revocación, tenemos un personaje que se tardó 18 años en llegar al poder. 18 años que toda vez que entraba a una campaña gritaba fraude. Y si perdía, se autonombraba presidente legítimo. Ahora que ya es presidente constitucional, ¿pide que lo revoquen? Se me parece francamente fuera de toda proporción. No, pero no es por ahí, Carlos. Sí, porque el derecho lo tenemos nosotros y lo solicitamos, no porque te lo pide el presidente en una consulta claro. mañada y cara.
Claro, pero déjame nada más precisar. Lo que vale de todo esto es que queda el instrumento. Ese instrumento queda para nosotros, para los mexicanos, independientemente de toda la crítica, que no me iría yo a meter más allá porque, insisto, todo esto tiene ya el lado que hayas escogido. No, pero queda el instrumento de la revocación de mandato. Ojalá quede y ojalá se aplique y ojalá opere. Porque si ese instrumento está por arriba de la Constitución, está mal, porque la Constitución hace juramentar a un funcionario por 6 años, salvo enfermedad, muerte o traición puede dejar el cargo, no por revocación, ¿eh? Por eso la Constitución marca otra cosa. Tenía que hacerse vinculante, no se logró para que fuera constitucional. Eso es un propósito importante. A mí me parece que es un propósito importante. Creo que el presidente no lo supo. Vamos a su diligencia no la pudo decir. ¿Cuál es la conseja? Pues mira, Carlos, yo creo que lo que decía el embajador Valdés hace rato fuera de cámaras era que en política, decía el embajador, se pierde lo que se tiene. Pero al revés, ¿no? Lo que no se tiene no se gana. Lo que no se tiene no se gana. ¿No? O sea, en política pierdes lo que tienes, pero lo que no tienes no lo ganas. Y entonces no se tenían los votos suficientes, entonces pues no tenían nada que ganar. Fue una pérdida de tiempo y una pérdida de oficio. Pues hay que quedarnos con la jocosa hilaridad y el sano regocijo, Charlie. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti, Señor Carlos. embajador, un placer que estés con nosotros. Tienes que venir más seguido. Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. Y gracias al auditorio. Y antes de ir a pausa, vamos al cartón de Pedro Sol, que tiene que ver también mucho con la impunidad, con estas negociaciones extrañas, porque mientras Rosario Robles está en la cárcel, porque se sospecha se puede fugar, pues vea usted lo que pasa con el señor Lozoya. Se anda prófugo, se paga la Interpol, se le extradita, llega al país hasta con consecuencias de anemia, se le encuentra en un restaurante de lujo como el Hunan, le ponen un grillete, lo meten a la cárcel y ahora la negociación es su liberación. ¿Por qué no se dio? Pues porque se atravesó Semana Santa y Semana de Pascua. Dice Pedro Sol, ¿y por qué no liberaron a Lozoya? Pues ¿no ves que son días de guardar? Esto va en serio, volvemos. Estás viendo Va en Serio.